Soy Ana Verónica Palacios Gamas, un gusto darles la bienvenida al 13º Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo. En particular, vamos a tener esta mesa redonda, reflexiva, final, la revolución tecnológica en educación, precisamente abordar estos cuestionamientos, estas críticas, posturas, ventajas, desventajas de la inteligencia artificial. Tenemos participaciones valiosas de México, Cuba, Bolivia, Argentina, y creo que eso enriquece nuestra perspectiva. La ponencia número 1 es impartida por el doctor José Gustavo Casas Álvarez. Él presenta Universidades hacia el 2030 y el proyecto Educación 4.0. Nuestro ponente es doctor y maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, profesor en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, académico e investigador en Multiversidad Mundo Real Edgar Morán. Ha participado también en proyectos de colaboración académica como profesor invitado, como miembro de redes de investigación, evaluador de resultados de investigación y coordinador de trabajo colaborativo como es en las redes Violencia, Cultura y Conflicto, investigación sobre la complejidad en América Latina y el Caribe, director ejecutivo de la revista Yuracomplexus, director del proyecto de investigación de asesoramiento a sociedades corporativas en el Instituto Politécnico Nacional, profesor invitado en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de Ecuador y en la Escuela Militar de Ingeniería en Bolivia. Es dictaminador de artículos científicos en revistas como Encuentros, Universitas Psicológica, Educación y Humanismo, Revista Estudios Interdisciplinarios, entre otras. Pues sin duda su aporte será muy valioso al enriquecimiento de nuestras perspectivas. Adelante, doctor Casas. La presentación tiene que ver con algo que voy a adelantar, que es que me parece que se está dando incluso en los organismos internacionales una suerte de tensión eh, por dos movimientos muy potentes en nuestra historia como humanidad. Justo una tiene que ver con el desarrollo de la técnica y la tecnología, y el otro, el que está asociado con eso que hemos venido a llamar ahora el antropoceno, y deja en buena medida a la UNESCO, a la ONU, también en una tensión, en una tirantez y a veces en una discursividad un tanto esquizofrénica. No es propia de ellos solamente, sino que estamos viviendo justo una etapa de alta intensidad que algunos autores han denominado como de policrisis, ¿no? Y en buena medida la idea es acentuar esto, pero en el entorno de las universidades. Todos hemos vivido el advenimiento, pues, de definiciones, caracterizaciones de tipos, clases de sociedad que pretenden marcar, describir, explicar cierta, no dirección, cierta tendencia de el modo en que nos coordinamos y organizamos en razón de las actividades principalmente productivas. Y se abrió más bien, entre el tránsito del siglo XX y el XXI, un debate sobre que transitábamos de sociedades de la información a sociedades del conocimiento, incluso habiendo hoy discursos que nos hablan que en realidad deberíamos transitar hacia sociedades del aprendizaje. La primera, como ustedes saben, se caracterizaba pues por cómo el Internet iba a transformar en general la vida, los dispositivos electrónicos y la capacidad de conservar información de manera digital, y eso tenía que ver pues con la sociedad de la información y que debíamos ser muy pronto aprendientes. Surgieron en el mundo N cantidad de textos que hablaban sobre las brechas digitales asociadas a identificar cómo, por un lado, se comportaban los estados-naciones y los usuarios,
y después intentando generar acciones y políticas públicas que redujeran las brechas digitales en razón de alcanzarnos a mirar como sociedades de la información, ¿no? Después también, como saben, pues el debate se centró en, ok, hay información, circula información, la información no en sí misma no, no permite la reproducción social, no permite en cierto sentido la reproducción de la riqueza, no permite la reproducción cultural. El centro y el acento entonces se modificó hacia el conocimiento como proceso, acompañado de otros debates, ¿no? Entre los que tiene que ver el pensamiento complejo, que es las redefiniciones epistemológicas del conocimiento en razón de los avances de las ciencias que lo atendieron en ese tránsito entre el siglo XX y XXI, y entonces el conocimiento surge de manera importante como problema de investigación, como problema epistemológico, como problema teórico y me parece que fundamentalmente como problema práctico, con cierta trascendencia social en general. Y después personajes como Stiglitz, premio Nobel de Economía, dicen que básicamente lo que hay que hacer es atender los anquilosamientos institucionales, como de alguna manera este capitalismo también en crisis, lo que nos demuestra ya no son emprendedores con grandes cantidades de dinero, salvo alguno que otro caso excepcional, con capacidad de renovar a la sociedad en sus objetivos y en cierto sentido redireccionarla, sino grupos con alta o poder económico que lo que van a buscar es mantener su prosperidad en detrimento de la calidad de vida de los demás y que se refleja directamente pues en los resultados de redistribución de la riqueza, ¿no? La propuesta básica en respecto a las sociedades del aprendizaje pasa por cómo pueden aprender en general las organizaciones en los distintos niveles sobre los proyectos, ¿no? De futuro y de cierta manera también buscando mejorar la calidad de vida de las personas que se involucran allí. Eh, en esta idea de las sociedades, en este tránsito entre las sociedades de la información, el conocimiento y el aprendizaje, uno de los impactos más relevantes para la educación pues, tiene que ver con toda la educación eh, basada en tecnología, principalmente a través de aplicaciones, de programas que llevan en eso que se conoce como los cursos de acceso abierto, que incluso ofrecen créditos y en algunos casos ya ofrecen de manera gratuita formación acreditada y certificada, que tiene incluso instituciones a nivel internacional, empresas transnacionales, discurriendo y teniendo diferendos con el mismo proyecto universitario en razón de su estructura y los tiempos para tomar tener una certificación e incorporar a las personas al mercado laboral. Para ser más específico, pues por ejemplo Google o Microsoft, que entre sus mercadólogos, no sé qué tanto las empresas, ¿verdad? Pero yo creo que algo habrá. Está el discurso sobre no pierda más tiempo, deje de ir a la universidad, tome nuestros cursos digitales y le va a ir mejor probablemente en el mercado laboral. En el camino, pues, las instituciones también han hecho lo propio, incorporando cursos, MOOCs, y eso ha, cuando menos, elevado la disponibilidad de ciertas formaciones para el público en general y para un objetivo muy potente, pero igualmente polémico, polémico por algunas concepciones sobre el origen y funciones de la universidad que se dan entre quienes estamos en ella, que es la idea de la masificación de la educación superior. Pese a que la educación se convirtió en algunos países en un espacio de acceso público, abierto y, y gratuito. Después entró con el neoliberalismo en un tránsito, pero siempre ha habido, no ha dejado de haber este sentido de privilegio y meritocracia asociado a varias razones, ¿no? Por un lado, accesibilidad, por otro lado, grados de estudios, pero todo eso se transforma
cuando, cuando organismos internacionales, instituciones, son obligadas a pensar de qué se trataría eso de masificar la educación superior. En cierto sentido, pretender que todos tengan acceso a la educación superior. Entonces, en este documento que estoy presentando, que es de Hacia la Ciudad del Conocimiento de la UNESCO, está planteado el objetivo en dos ejes. Uno es en el aprovechamiento de las tecnologías para la masificación de la educación superior. Yo que la mayor cantidad de personas tenga acceso a los contenidos que se ofrecen y la posibilidad también de obtener las acreditaciones que correspondan, de tal suerte que se convierte en un indicador importante de los resultados internacionales de esta cogobernanza, por decirlo así, internacional. Y también tiene otros argumentos que están ahí debajo, y criterios tan presentes que es una búsqueda por saldar desde la Comunidad Europea una deuda tremenda que tiene con el continente africano, y lo dicen abiertamente en los Objetivos 2050, que el objetivo consiste en tomar África como el espacio principal de pilotaje, ¿no? Haciendo uso de todos los medios disponibles para el acceso a las informaciones y a los recursos que la educación superior digital tengan, entiéndanse tablets, entiéndase teléfonos, entiéndase computadores. En este texto, ahí dice la UNESCO, evidentemente las nuevas tecnologías desempeñarán un papel fundamental en la aparición de las redes de enseñanza superior anteriormente mencionadas, pero los nuevos instrumentos multimedia no son una panacea que permitirá prescindir del profesorado, contrariamente a los cálculos de aquellos que esperan ahorrarse el costo que éste representa. Es cierto que las nuevas tecnologías permiten transmitir instantáneamente la información en el mundo entero, pero para transformar la información en conocimiento necesitaremos profesores de calidad cada vez más numerosos, ¿no? Eh, Ahí hay otros dilemas que tienen que ver con la precarización del trabajo, particularmente del trabajo académico, que principalmente en nuestra América Latina y con seguridad en otros países que voy a permitirme llamar entrecomilladamente subalternos, este, están presentes, ¿no? A ello la UNESCO incorpora educación de calidad. Cualquiera que haya vivido, estado en la educación, en el tránsito hacia los 80s, 90s y principios del 2000, vivió con mucha intensidad la pregunta sobre qué calidad tiene la educación digital o la educación mediada, ¿no? Ese debate sigue. Entonces ahí hay una tarea muy importante que trabajar sobre los criterios de calidad en el marco de la masificación de la oferta de contenidos a nivel internacional. Se ha avanzado bastante en formar expertos en este tipo de formatos, pero no deja de haber unos preconceptos, unos prejuicios, unas predisposiciones que pasan por cosas tan relativamente sencillas como la presencialidad, ¿no? Y la no presencialidad, y quién prefiere o no tal o cual cosa, y si yo estoy presente es mayor calidad porque estoy yo, y si no estoy presente yo. Esos debates que pasan por los egos, ¿no? Hasta los debates que tienen que ver con efectivamente las cadenas de trabajo, las cadenas que otorgan valor al producto, entiéndase por efecto de quienes elaboran planes, programas, los recursos y además los profesores que están disponibles, hasta el problema de la automatización total, que implica una predominancia en los discursos sobre los autoaprendizajes, ¿no? Entonces, el problema de la calidad igualmente se encuentra pues altamente eh, eh, polemizado con la idea de la masificación de la educación, ¿no? En el texto de Educación 2030, asociado también posterior a la declaración de Incheon, menciona
Por ejemplo, que es aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para reforzar los sistemas educativos, la difusión de conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje efectivo y de calidad y una presentación más eficaz de servicio, como complemento y suplemento en la enseñanza formal. Artículo 15. Deberán ofrecerse oportunidades amplias y flexibles de aprendizaje a lo largo de la vida por medios no formales. Otro debate, ¿qué calidad se da? ¿Cuál es el tipo y el grado de calidad que se ofrece en la enseñanza a través de medios no formales, ¿no? Con recursos y mecanismos adecuados y mediante un aprendizaje formal? La formalidad estará en el aprendizaje y no necesariamente en los medios. Probablemente ese fraseo de la UNESCO, no sabemos qué tanto lo asumiría, probablemente tiene que ver con el tiempo, pero solamente decir que los medios, puede haber medios no formales, ¿no? Y aprendizaje informal a la vez, revelan pues ahí unas tensiones con la idea de la calidad en términos de los hacedores, es decir, de quienes están decidiendo y tomando decisiones. Que garantizar en el artículo 50 que los planes de estudio y los programas de formación, de enseñanza y formación técnica y profesional sean de gran calidad del mismo texto e incluyan tanto aptitudes para la vida laboral como aptitudes no cognitivas transferibles, en particular actitudes empresariales básicas en materia de las TIC, y que los directores y docentes de los establecimientos de las escuelas de enseñanza y formación técnica y profesional, incluidos los formadores y empresas, estén calificados y acreditados. Los programas y metodologías de alfabetización deberán corresponder a las necesidades, artículo 59, y situaciones de los educandos, entre otras cosas, poniendo en marcha programas de alfabetización bilingües, interculturales, adaptados al contexto y enmarcados en el aprendizaje a lo largo de la vida. La matemática básica, un ámbito que necesita reforzarse, va a formar parte de los programas de alfabetización. Las TIC, en particular las tecnologías móviles, son muy prometedoras para acelerar el progreso hacia la construcción de esta meta. Es que hay un problema de imaginarios muy fuerte, ¿no? Reitero, en razón de qué es, cómo se terminará definiendo la calidad, en razón de los dispositivos y las tecnologías móviles. Cuando, como bien han dicho algunas personas que refieren críticamente a esto, pues cuando ni siquiera hay garantía de conectividad propiamente en diversos entornos. No voy a insistir más, lo que hago aquí en la ponencia pues es colocar todos los artículos que tienen que ver con este entorno. Entonces, parte del problema y de lo que enuncia la UNESCO respecto de la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos pasa pues por el reconocimiento de las tecnologías y ya empiezan a perfilar y ustedes pueden encontrar en el internet todas las comunicaciones ya no asociadas a los objetivos 2030 de desarrollo sostenible, sino en particular a la educación a los 2050. ¿Por qué? Pues porque efectivamente todos sabemos que lo que representaba el alcance de los objetivos 2030 pues ya es prácticamente inviable y necesitamos pedirle permiso a alguien, a Dios, a todas las naciones o a alguien que nos den otros 20 años para ver qué logramos, porque se nos fue el tiempo, ¿no? Entonces, lo que buscamos en términos de, o al menos dice la UNESCO, en términos de esta educación de calidad, es un proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación, involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos los niños, niñas del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. Habla de procesos nucleares de la enseñanza-aprendizaje en un reporte UNESCO OIE 2015 que contemple características de los educandos, aportes materiales y humanos, contextos y resultados. El grado de justicia, imparcialidad, el acceso a la educación y las posibilidades de educación ofrecidas a los niños y los adultos tiene que ver con este logro de educación de calidad. Lograr la equidad supone reducir las disparidades basadas en el sexo, la pobreza, el lugar de residencia, la pertenencia étnica, la lengua y otras características. Reporte UNESCO 2008 sobre educación. Y el informe del ORS en su momento, en el 94, era de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a hacer, ¿no? Una cantidad impresionante de tareas que se supone deberíamos hacer y que van a aumentar
el objetivo 2030, entonces los objetivos 2030 y 2050 pasan por una cantidad de documentos, recursos educativos abiertos por efecto de la pandemia, la educación a distancia hacia el 2030, aprendizaje móvil, lo que les decía de, entre comillas, el pilotaje de la masificación de la educación para África, que desafortunadamente yo no lo he podido seguir con suficiencia. Me encantaría saber qué efectivamente está pasando. Transformar la educación en África mediante las TICs, está entre las argumentaciones que da la UNESCO. En documentos con el marco de competencias de los docentes en materia de TICs, el premio para la utilización de las TIC en educación, aprovechar las TIC para alcanzar las metas del 2030, escuelas abiertas para todos gracias a la tecnología y finalmente cada uno de nosotros de alguna manera hemos estado viviendo intencionalidades, presiones, obligaciones para reformar programas, cursos, proyectos educativos institucionales, incluso misión, visión y objetivos de las instituciones en razón de los objetivos 20, lo que sea el año que le tengamos que poner, ¿no? Eh, Posterior al COVID, de educación, hubo otros textos asociados a la educación, como Nuevas Ideas para la Acción Pública, de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, que habla de una educación como bien común, del derecho general a la educación, de la valoración docente y la colaboración de los maestros. Ana, le pediría a Ana Cecilia, por favor, que cierre su micrófono, porque sí estaba resistiendo el ruido, pero ahora la verdad me está incomodando. Gracias. Ana Cecilia, por favor. Gracias. Gracias. La valoración docente y la colaboración de los maestros, la participación y derechos de los estudiantes, los espacios sociales que puede ofrecer la escuela como alternativa a las presiones del exterior, el acceso a tecnología libre y de código abierto para docentes y estudiantes, la impartición de conocimientos científicos básicos en el plan de estudios para el fomento de una cultura científica. Ojo, no de que presumamos quién es más o menos científico, sino de diseñar qué es eso que se podría llamar una cultura científica, ¿no? Proteger la financiación de la educación pública, una cosa muy interesante porque tiene que ver con esto que decíamos del aprendizaje sobre las nuevas tecnologías con el tránsito del COVID, porque me parece que el aprendizaje más importante para los tomadores de decisiones en instituciones públicas y privadas fue la relación costo-beneficio, ¿no? Aunque en las universidades de mayor tradición presencial casi que todo pretende y demanda volver a como estábamos, incluso como una obsesión de hábitos, ¿no? No sabemos si buenos y malos, pero como una obsesión de hábitos. Lo que tenemos aquí es que lo que es cierto es que hay unos dilemas muy fuertes en torno hacia dónde se dirige la inversión y cómo le ponemos la carga a la masificación de la educación con el aprovechamiento de las mediaciones tecnológicas, y eso le pega evidentemente de manera muy fuerte a los tipos y los modos de contratación en las universidades, particularmente en nuestros países, como había dicho. Tenemos solidaridad mundial para poner fin a los niveles actuales de desigualdad, también como contenido deseado. Finalmente, me parece que si hacemos una revisión muy por arriba de este conjunto de documentos que ahí fueron surgiendo, tenemos una cantidad de debates tremendamente densos, ¿no? Que tocan a la educación. Por un lado, del lado izquierdo, me parece, están todos los objetivos que corresponden a la educación de calidad asociada al sistema de producción, en donde evidentemente las tecnologías de la información y la educación son capitales, ¿no? En donde la idea de los ciclos de innovación y generar mejor tecnología y entonces primar las ciencias más prácticas, las ciencias duras que les llaman en algunos sitios, será capital y por lo tanto hay que buscar que mejoren los financiamientos o los apoyos a ese tipo, ¿no? de ciencia.
entonces generar y diseñar las políticas públicas que las incentiven. En México estamos viviendo un poco una contraposición entre el antiguo CONACYT y el nuevo CONACYT. El antiguo CONACYT tenía más o menos esta visión, ¿no? Una ciencia dedicada a la información y al conocimiento que pudiera tener efectos en términos de información y comunicación científica, pero que incorporara, ¿no? Sus resultados a los ciclos de innovación. Y eso pasa pues por patentes, por tratar de generar nuevos productos para el mercado y que el mercado los reciba adecuadamente. Es un tipo de finalidad asociada a la ciencia que está trabajando en nuestro tiempo y que se contrapone de manera fuerte en algunos casos, pues, y en otros casos radicalmente con los objetivos 2030 y evidentemente se terminará contraponiendo con los objetivos 2050. Y luego tenemos los otros problemas, son los del cambio climático y el antropoceno, los problemas ecoorganizacionales que implica en realidad transitar a sociedades del conocimiento y del aprendizaje, si es que somos formales en asumirlas o no, y una transición económico-ecológica que tendría que redefinir eso que se llama ciclos de innovación, ¿no? Eso es a lo que me refería con que de pronto estamos en un problema un tanto esquizofrénico, que incluso se revela en las instituciones que entre comillas dan directrices internacionales, ¿no? Y cuando la educación de calidad se supone se debe asociar a todos los otros objetivos de desarrollo sostenible, pues tenemos otros problemas enormes, que es la movilidad socioeconómica altamente disminuida. Todos los informes Oxfam son desalentadores en razón de la redistribución de la riqueza y por lo tanto hay pocos horizontes viables para hablar de la disminución de la pobreza. Y tenemos una diversificación, pese a que se creen eh, exámenes estandarizados y ideólogos de la estandarización de los mínimos de competencia. Básicamente lo que tenemos es una diversificación tremenda de, eh, de tareas y de funciones al interior de la educación, de las cuales se tiene que reportar algo en el sistema jerárquico de reporte informacional de los Estados-naciones y después con los internacionales, pero pretendiendo entonces que todo eso termine decantándose en estándares mínimos generales de competencia. Y a ello, por si nos faltara alguna responsabilidad en los entornos educativos y particularmente en las instituciones, nos vienen a decir que hay que incorporar políticas públicas para la innovación 4.0, que aprendamos muy pronto inteligencia artificial, que aprendamos muy pronto a potencializar la creatividad, que entendamos un poco de competencias generales de arquitectura, ingeniería y construcción para todas las áreas de conocimiento, y que habrá efectos muy importantes en términos de eh, el uso de las tecnologías contemporáneas, o sea, la inteligencia artificial, las automatizaciones, con algunas situaciones importantes y capitales para la vida, que es la gestión del agua. Hay un objetivo trascendental para los estados-naciones, es ver cómo redefinen sus procesos de gestión del agua. Estos problemas éticos asociados al uso de los dispositivos incorporados, pero no solo a eso, sino a todos los experimentos que están rozando con la genética y la adaptación y la adaptabilidad genética de todos los seres vivos en el planeta, que evidentemente llaman a la bioética, lo que tenga que ver con la educación, porque evidentemente nos están moviendo el piso y nos están poniendo unos tableros para caminar bastante densos, a veces móviles, pero siempre que nos impiden eh, tomar descanso en términos de los contenidos asociados y las demandas contextuales. Y curiosamente, y me parece muy importante, por efecto no del transhumanismo, pero sí de las decisiones que se han de tomar en el nivel micro y macro, la convocatoria y la invocación a la antropología, no solo porque yo he hecho antropología, sino que me parece fundamental que toda vez que se proyecta un horizonte futuro en razón de estos debates, pues no se tema, pues regresar a esta área de conocimiento, incluso a la filosofía y a las humanidades,
en su relación con la creatividad, la arquitectura, la construcción, la ingeniería y otros ejes, y ojalá que esto pues no quede en letra muerta, sino que efectivamente tenga la posibilidad de ser eh, debidamente articulado. Eh, Tenemos entonces, de acuerdo con este texto, Políticas Públicas para la Innovación 4.0, en un evento que se realizó en Guadalajara, si no me equivoco, en el 2018. Un texto como este: la humanidad actual, la infrahumanidad tecnológica y la humanidad mejorada se enfrentan a una ética universal 4.0, cualquier cosa que eso signifique. Es indudablemente que el desarrollo tecnológico puede introducir un aumento en las capacidades físicas y cognitivas, y las posibilidades son aún bastante sospechadas. Las mejoras físicas y cognitivas nos conducirán a una mejora moral. La pregunta que bien pudo haber hecho Nicolescu en el manifiesto de transdisciplinariedad, que es casi idéntica, es una calca, ¿no? Una inteligencia mejorada, ¿con qué criterios morales contaría? ¿En qué consistiría entonces, si es que esa es la que necesitáramos, una ética universal? Se preguntan en razón de los debates en ese encuentro de la educación 4.0. Evidentemente ha avanzado las publicaciones que hay al respecto, ¿no? Hay un número. Minuto, maestro, por favor. ¿Cuánto falta, perdón? Ya lleva ¿Cuánto? usted más de 20 minutos. ¿Pero cuánto es? ¿20 minutos? Sí, pero puede Ah, usted cerrar, ir no, cerrando. cierro muy bien. Entonces hay documentos ya específicamente dedicados al campo, que nos empiezan a hablar de los efectos o de cómo en el campo de la educación se leen los efectos de esta revolución, con la gamificación, con la diversificación de narrativas audiovisuales. Ustedes van a encontrar revistas revistas académicas que les van a empezar a pedir videos, o si es posible que en lugar de un texto presenten algo parecido eh, a un abstract con cierta producción audiovisual. Les van a pedir permiso para que ellos lo hagan. Tiene que ver con la búsqueda de las nuevas narrativas audiovisuales y la comunicación transmedia. Una ética tecnológica como un faltante, y otras cosas que bien decía María Teresa, que tienen que ver con las ausencias de legislación en muchos campos. Y se está perfilando algo que se llama transmedia como un proyecto dentro de las pedagogías y la educación. Nos encontramos, pues, con esto termino, con la idea de que si la tecnología es parte de nuestro planeta, tanto que ahora se habla de hidrósfera, el agua del planeta, de atmósfera en la parte del aire, también la tecnosfera. Se piensan en eso: sin electricidad, sin calles, sin máquinas, un tercio de la población moriría en 25 días. Es parte de nuestra sobrevivencia. Sin tecnología no existiría el ser humano en las condiciones actuales, según Francisca Ferrán, investigadora de esto que llamamos o transhumanismo o poshumanismo, que ya decidió llamar poshumanismo. Por mi parte sería todo, y una disculpa si me paso el tiempo. No, siempre es valioso. Gracias. Continuamos con preguntas, comentarios. Tenemos 5 minutos antes de continuar con la siguiente participación. Micrófono abierto a quienes quieran comentar. Le doy la palabra. Creo que es muy retador el planteamiento, los planteamientos que está señalando el doctor Gustavo. Está Rafa Mauleón y Ludwig Valver. Entonces, adelante, doctor Rafa, y luego a Ludwig. Sí, solo Sí, termino. Aquí el punto es que los retos que está implicando, me parece que principalmente es la cuestión de avasallamiento hacia el trabajo, la responsabilidad académica, la precariedad del trabajo académico frente a estos múltiples comandos de acción que nos dejan para las universidades. Y creo que ante este avasallamiento de entrar a las nuevas tecnologías e implicarlas totalmente en los diferentes niveles educativos, es que no podemos olvidar ni sesgar la formación para el ser. Adelante con el otro comentario. gracias, doctora. Y pues
A mí me parece que han sido brillantes estos dos trabajos en el sentido de contextualizar el escenario contemporáneo, que indudablemente es complejo. Y me parece que eso es un elemento clave y que resulta pues esencial verlo de ese modo en un coloquio con estas características, ¿no? Que eso es lo que nos interesa finalmente. Ahora bien, me parece también que es fundamental el tener que deslizarnos a pues reconocer que en esas realidades pues se requiere mucha creatividad para tratar de atender todos estas perspectivas que además son plurales. A mí me parece que no podríamos nosotros aspirar a generar una única manera de abordaje, ¿no? En esta, pues, condición muy propia de la modernidad, de los determinismos, de homogeneizar a las poblaciones, sino más bien tenemos que aprender a identificar o reconocer y comprender las realidades plurales y múltiples desde quienes quieran fundirse en la red y con las computadoras hasta las personas que decidan no participar con ellas. Es decir, yo creo que el gran reto que tiene la educación, sobre todo la institucionalizada, es poder encontrar pues una modalidad o modalidades para dar cuenta de todo esto que no digo que sea un tema menor, pero nos va a mantener ocupados los siguientes años. Eso me parece que es brillante, ¿no? Eso ahí lo tenemos que ver como oportunidades para poder estar conduciendo pues ciertas ideas que puedan ser afines y en diálogo con esas poblaciones. En fin, creo que eso es lo que yo quería comentar y muchas felicidades, doctor. Gracias, gracias, doctor Mauleón. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Y yo estoy con la mano levantada. Ludwig. Sí, soy Ludwig Valverde, un saludo desde La Paz, Bolivia. A mí me ha parecido particularmente la última, la primera no tuvimos la oportunidad de intercambiar criterios por razones de contexto, pero bueno, con esta última que también que es muy significativa respecto de muchos temas contemporáneos que se plantean, a mí me asaltan dos dudas. Primero quiero constatar el hecho de que centennials, millennials y toda la época actual de esto que se ha llamado como sociedad del conocimiento, y ahí se avisó esta sociedad de aprendizaje, es algo ineludible que ha llegado y que no tiene retroceso, ¿no? Es un tema que creo que es importante dimensionar, en el sentido de que el transhumanismo también debería apuntarnos la necesidad de utilizar la tecnología como una herramienta para afrontar, responder, sin no solucionar, que es lo que se esperaría con una buena aplicación de inteligencia artificial, los problemas que en este momento tenemos en el planeta, que tienen una agenda interminable. Entonces, en ese sentido, yo no sé, doctor, si usted ha ido indagando respecto sobre algunos indicadores de política pública que permitirían este dimensionamiento de las tecnologías y aplicadas a la gestión pública, a la gestión del Estado. Y si podemos empezar a trabajar algunos indicadores que estarían mostrando una incorporación significativa de estas tecnologías al aparato burocrático estatal. Aquí en Bolivia, y me parece que en todos los países de América Latina, existe una gran distancia entre lo que está pasando en la sociedad, que en realidad se ha empezado a empoderar con el uso de las tecnologías, y eso lo podemos ver todos los días en el uso de las redes sociales, por ejemplo, dista mucho esa capacidad de empoderamiento y de uso, y seguramente donde está todo este tema de la discusión de la educación y quién educa a quién y las formas de aprendizaje, etcétera, respecto, por ejemplo, de lo que hacen los estados. ¿No? Que ahí realmente hay una muy poca adecuación y muy poca implementación del uso tecnológico en la propia formulación de las políticas públicas en su conjunto. Es decir, en su proceso de elaboración, desde su formulación hasta
su evaluación. Entonces ahí realmente yo veo que en la región estamos sumamente retrasados, ¿no? Respecto a lo que está pasando en la sociedad civil y lo que están haciendo los ciudadanos que están inmediatamente tras de nosotros, que son centennials, millennials, ¿no? Ya en realidad están coexistiendo con nosotros y nosotros que no somos ni centennials ni millennials, somos de la generación X, por lo que entiendo la mayoría de los asistentes a este coloquio, si no nos adecuamos a esto que la realidad nos está planteando como ineludible, seremos seguramente los próximos marginados en la historia de la humanidad. Entonces, yo le planteo este tema, ¿no? ¿Cómo ve usted esta incorporación de la inteligencia artificial, las tecnologías, todo esto que ha hablado usted muy bien, ¿no? En esta idea de más de sociedad y aprendizaje a nivel de gestión pública? ¿Cómo comparte esta idea de que hay una brecha bastante grande, cada vez creciente entre la sociedad, que usa de mejor forma las tecnologías y el Estado y su aparato burocrático? ¿O más bien o más bien usted trabajaría una lógica de articulación? No sé, cómo ve esto? Ahí va mi pregunta. Yo creo que usted dio la respuesta de manera un tanto, ¿no? Parcial. Ahorita le digo cómo dio la respuesta. La otra es que el debate está abierto. Fíjate que cuando menos en lo que toca a las ciudades, que son un ejemplo de aplicación de esto, ¿no? Particularmente las ciudades centrales. También han transitado entre esta idea de ciudades de la información, ciudades del conocimiento, después fueron ciudades inteligentes, y hoy se asume que hay que, como tú decías, coexistir, ¿no? En esas dimensiones, pero lo que toca, dada esta encrucijada entre los ciclos de innovación y redefinir, ¿no? Ponerle contenciones al capitalismo, a los efectos espantosos, los saldos espantosos que damos año con año sobre la redistribución de la riqueza, es hablar de ciudades resilientes. Entonces la idea es justo cómo generamos una aproximación de alguna manera suficientemente, entre comillas, porque la palabra siempre es difícil de aceptar, pues la que viene a la mente, suficientemente ecléctica, suficientemente coordinada y articulada, justo para incorporar nuevas tecnologías, para incorporar eh, uso de bases de datos, que pasó en muchos de nuestros países, que fue datos a través de cámaras, pero en varios países lo que va a pasar son aplicaciones de aplicaciones en telefonía para levantar denuncias, para identificar a tu policía en la calle, para eh, eh, tomar una foto y mandar tu reporte de que hay algo que entre comillas debería atender el área de obra pública, ¿sí? Van a crecer, no sabemos, y eso está a prueba, sobre la ciencia y la complejidad fundamentalmente, sobre qué tan eficiente terminará siendo el uso de estas bases de datos, o si en realidad lo que va a reflejar es esta relación entre complejidad por cantidad y complejidad por calidad, es decir, complejidad por cantidad de datos, ¿no? Y entonces el saldo de recepción de denuncias que van a reportar las ciudades va a ser muy bueno, son muy buenos recibiendo denuncias, ¿no? Van a presentar datos geniales sobre qué tantas denuncias pueden recibir, pero no sabemos qué van a reportar sobre denuncias efectivamente atendidas, y es un problema de complejidad muy potente Disculpe, tenemos otra participación si juntamos las preguntas para No, que el doctor concluyo, Casas nos precise una respuesta integrada. concluyo, sí. Sí, adelante. Y la otra es la dialógica, es decir, como nunca antes, esta idea de las dialógicas a la manera moral de los concurrentes, por esto que tú decías de las coexistencias, requiere ser fundamental. En lo que a mí respecta,
a pesar de que el escenario es muy demandante, no necesariamente trágico, no lo quiero ver así, sino en razón del conjunto de demandas que nos corresponde vivir y asumir en en esta primera y hacia la segunda mitad del siglo XXI, eh, yo sigo convencido de la relevancia de que sigamos discutiendo y pensando en estos entornos sobre complejidad, pensamiento complejo y disciplinaridad. Me parece que estamos, y espero que así sea, cuando menos en el lugar correcto en lo que toca a la responsabilidad académica que tenemos. Gracias, doctor Gustavo. La última participación, Ana Cecilia, por favor. Oiga, Disculpe, tenemos la participación de Ana Cecilia. ¿Tiene levantada la mano? Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Vamos a hacer Ya. dos intervenciones de Ana Cecilia y Pedro Guevara, y para que el doctor Casas, si es posible, nos sintetice su respuesta. De todas formas, al final de la mesa tenemos un espacio para continuar la reflexión. Adelante, Ana Cecilia. Listo, gracias. Buenas tardes a todos. Eh, Muy interesante la exposición del doctor Casas, ¿no? Esto de las de las tecnologías, que realmente ha ocasionado todo un caos, ¿no? Es decir, una complejidad después de la pandemia, ¿no? Es decir, todos los que ejercemos la docencia, pues hemos tenido que reinventarnos. Y lógicamente muchos han quedado atrás. Como decía la doctora Pozzoli, creo era, ¿no? Que de todo esto ha emergido una nueva generación, los de los longenials, ¿no? Es decir, la gente que no ha querido quedarse rezagada, pues ha entrado a las tecnologías, ¿no? Y ahí vemos gente por encima de los 50, 60 años que maneja perfectamente esta tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que no es un óbice, ¿no? Para evitar que, que la educación fluya, que la educación se modernice, ¿no? Porque de esta ya no vamos a salir, o sea, más bien estamos ingresando a la inteligencia artificial, ya estamos, muchos de nosotros ya manejamos inteligencia artificial en nuestras aulas. Y las estrategias, doctor, ¿qué estrategias usted aplicaría para que toda esa gente que está siendo rezagada tal vez, yo digo, no por flojera, tal vez por temor, ¿no? A entrar a este tipo de nuevas tecnologías. ¿Usted qué estrategias sugiere para que toda esta gente no se quede en el camino, sino que se integre en todo este proceso tecnológico con todo ese conocimiento que tiene, ¿no? Con esa teoría y con esa práctica que puede aportar dentro de una tecnología? Muchas gracias. Gracias. Pedro Guevara, por favor. sí, yo mejor me voy a esperar para el espacio Final. de reflexión y no retrasar esto. Gracias, gracias. Esperamos sus comentarios, siempre valiosos. Doctor No, Gustavo, comentario final. yo le diría a Ana que evidentemente habrá oportunidad de conversarlo, creo que hay varias acciones. También creo que esa respuesta la irán dando algunas ponencias y les pido una disculpa, yo creo que hay que buscar la manera de que el doctor Delgado también ya exponga. Y sé Participe. que su participación atenderá también algunas de las cosas que se han estado. Muy bien, claro que sí. Continuamos entonces. Gracias, doctor Gustavo Casas. Muy valioso todo el planteamiento y sobre todo los retos que nos dejan a mesa.